Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que, con cada compra, aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes, hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. En 2016 tuve la oportunidad de ver a mi banda favorita, The Offspring, quienes fueron teloneados por la banda de la que venimos a hablar hoy. Esta banda, por lo que investigué en aquel momento, fue bastante influyente para muchas bandas de rock y también de metal que hoy en día escuchamos. Incluso los miembros de The Offspring habían salido a un costado del escenario para ver la actuación de esta banda, pero en el público casi nadie se inmutaba, y eso tiene una razón lógica. Y es que los Dead Kennedys no sacan ni una canción nueva desde el año 1986, que fue más o menos la época en donde el cantante Yellow Biafra abandonó la banda. Por lo que si no fuiste adolescente en los 80, muy difícil que los conozcas cuando ellos no sacan canciones ni álbumes nuevos. Después de varios años me empecé a interesar más por esta banda y descubrí el por qué son tan importantes para nuestras bandas. Así que para conocer algunos detalles sobre esto, el día de hoy te traigo 10 curiosidades sobre Dead Kennedys. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Debido al nombre provocativo de la banda, a veces tocaban bajo seudónimos, incluidos The DKs, The Sharks, The Cream Cycles y The Pink Twinkies. El columnista del San Francisco Chronicle, Herb Caen, escribió en noviembre de 1978 una reseña sobre la banda diciendo: justo cuando crees que el mal gusto ha llegado a su punto más bajo, aparece un grupo de punk rock llamado The Dead Kennedys, que tocarán Mabuhay Gardens el 22 de noviembre, el 15 aniversario del asesinato de John F. Kennedy. A pesar de las crecientes protestas gracias a esto, el propietario del lugar donde la banda iba a tocar declaró: no puedo cancelarlos ahora, hay un contrato. Al parecer no es el tipo de contrato que algunas personas tienen en mente. Sin embargo, a pesar de la creencia popular de la gente, el nombre no tiene la intención de insultar a la familia Kennedy. Pero según Ray, el guitarrista de la banda, los asesinatos fueron de mucho más mal gusto que nuestra banda. De hecho, respetamos a la familia Kennedy. Cuando John F. Kennedy fue asesinado, cuando Martin Luther King fue asesinado, cuando Robert F. Kennedy fue asesinado, el sueño americano fue asesinado. Nuestro nombre es en realidad un homenaje al sueño americano. Curiosidad número 2. California Over Alles es el single debut de la banda estadounidense, pero en realidad la letra fue escrita por Yellow Biafra y John Greenway para su banda The Healers. Biafra compuso la música en uno de sus raros intentos de componer en bajo. El título es una alusión a la primera estrofa del himno nacional de Alemania, que comienza con las palabras Deutschland, Deutschland over alles, o sea, Alemania, Alemania por encima de todo. Las letras son un ataque en contra de Jerry Brown, el gobernador de California entre 1975 y 1983, que fue cuando salió esta canción, y quien volvió al poder hace algunos años, ya que lo que se canta es precisamente una visión nazi de América, pero con la ironía de los Dead Kennedys, desde la perspectiva pseudo-fascista de Brown, quien en ese tiempo propuso políticas algo racistas, pese a ser del Partido Demócrata. La banda Brujería hizo un cover de este tema llamado California Over Aztlan, y el autor germano-estadounidense Hero Hoshek se inspiró en la canción para titular un artículo de una revista de 1988 sobre el Estado Dorado en el semanario alemán Zeit Magazine, titulado California Over Alles, pero con K, así como un guión nunca producido. Biafra se quejó por esto e intentó demandarlo, pero cuando obtuvo y le gustó una copia del guión de la película, entendió que no había violación de derechos de autor y le dio permiso a Hoshek para usar el nombre similar. Curiosidad número 3. Yellow Biafra se unió a los Dead Kennedys al responder a un anuncio colocado en una tienda por el guitarrista East Bay Ray, que decía: el guitarrista quiere formar una banda de punk, y juntos formaron el grupo. Yellow comenzó a actuar con la banda bajo el nombre artístico Occupant, pero pronto comenzó a usar su nombre artístico actual, que es una combinación de la marca Yellow y el efímero estado africano de Biafra. Los Dead Kennedys fueron una de las primeras bandas de punk estadounidenses en escribir canciones de temática política. Las letras que escribió Biafra ayudaron a popularizar el uso de letras humorísticas en el punk y otros tipos de música hardcore. Biafra cita a Joey Ramone como la inspiración para el uso del humor en sus canciones, además de ser el músico que hizo que se interesara por el punk rock, destacando en particular canciones de los Ramones como Beat on Bread. Biafra inicialmente intentó componer música con guitarra, pero su falta de experiencia en el instrumento y su propia admisión de ser un torpe con las manos llevaron al bajista de Dead Kennedys, Klaus Florid, a sugerir que Biafra simplemente cantara. Curiosidad número 4.
Los Dead Kennedys recibieron cierta controversia en 1981 por el sencillo Too Drunk to Fuck. La canción se convirtió en un éxito en Gran Bretaña y la BBC temía que se las arreglara para ser un éxito lo suficientemente grande como para aparecer entre las 30 mejores canciones en las listas nacionales, lo que requería una mención en Top of the Pops, lo cual perjudicaría al medio, por lo cual expulsaron la canción de su Radio 1 radiofónica. Sin embargo, el sencillo alcanzó el puesto 36 en las listas, o sea, la BBC se salvó de tener problemas gracias a los Dead Kennedys, pero fue número 1 en el Reino Unido, en donde también se convirtió en el primer single del Top 40 del Reino Unido en incluir la palabra fuck en su título. En las listas de éxitos, generalmente se lo denominaba como Too Drunk To. Cuando alcanzó el Top 40, el presentador Tony Blackmore se refirió a él simplemente como una canción de un grupo que se hace llamar The Dead Kennedys. Debido a esto, Dead Kennedys proporcionó una calcomanía para algunas tiendas de discos que se ofendieron por el título, la cual decía: precaución, eres víctima de otro minorista pesado que teme confundirte al revelar el título de este disco, así que despega lentamente y mira. Después de que el resto de la banda obtuviera los derechos del material de Dead Kennedys, obtuvieron la licencia de Too Drunk to Fuck para su uso en la película Planet Terror. Casi de inmediato, Biafra criticó a sus ex compañeros de banda, citando específicamente que la canción, la cual es una versión de Noble Vague, se usaba en una escena de violación en la película, diciendo: algunas personas harán cualquier cosa por dinero. El resto de la banda respondió de la misma manera, desafiándolo a donar su parte del dinero a la caridad, ya que él también cobra dinero por esa canción, por los derechos de autor, a pesar de que no haya querido que se use en la película. Curiosidad número 5. En abril de 1986, los agentes de la policía allanaron la casa de Biafra en respuesta a las quejas del Centro de Recursos Musicales para Padres, PMRC. En junio de 1986, el abogado adjunto de la ciudad de Los Ángeles, Michael Guarino, que trabajaba con el abogado de la ciudad, James Hahn, llevó a Biafra a un juicio en Los Ángeles por distribuir material dañino a menores, en el álbum de Dead Kennedys, Frankenchrist. Sin embargo, la disputa no se debió a la música ni a la letra del álbum, sino más bien a la impresión del póster incluido en el álbum. La autora musical Ruby Garofalo argumentó que Biafra y Alternative Tentacles pueden haber sido atacados porque el sello era una empresa pequeña, autogestionada y autosuficiente, que no podía permitirse una batalla legal prolongada. Enfrentando la posible sentencia de 1 año de cárcel y una multa de $2.000, Biafra, Dir Dirksen y Susan Stefanak fundaron No More Censorship Defense Fund, un beneficio con varias bandas de punk rock para ayudar a pagar sus honorarios legales que ni él ni su sello discográfico se lo podían permitir. El jurado llegó a un punto muerto por 5-7 a favor de la absolución, lo que provocó la anulación del juicio, y a pesar de una moción para volver a juzgar el caso, el juez ordenó que se retiraran todos los cargos. Pero igualmente, esto dejó a Yellow Biafra en la ruina financiera en aquel entonces. Los Dead Kennedys se disolvieron durante el juicio, en diciembre de 1986, debido a los crecientes costos legales a raíz de su disolución. Algo gracioso de esto es que Biafra tiene un cameo en la película Tape Heads de 1988, en donde interpreta a un agente del FBI que arresta a los dos protagonistas, y mientras los detiene, su personaje pregunta: ¿recuerdas lo que le hicimos a Yellow Biafra?, satirizando la acusación por obscenidad. Curiosidad número 6. En octubre de 1998, 3 ex miembros de los Dead Kennedys demandaron a Biafra por impago de regalías. Los otros miembros de Dead Kennedys alegaron que Biafra, en su calidad de jefe de registros de Alternative Tentacles, descubrió un error contable que ascendía a unos $75.000 en regalías impagas durante casi una década. En lugar de informar a sus compañeros de banda de este error, según la demanda, Biafra ocultó la información a sabiendas hasta que un empleado, denunciante del sello discográfico, notificó a la banda. Según Biafra, la demanda resultó ser por su negativa a permitir que uno de los sencillos más conocidos de la banda, Holiday in Cambodia, fuera utilizado en un comercial de Levi's Dockers. Biafra se opone a Levi's porque cree que utilizan prácticas comerciales injustas y mano de obra explotadora. El cantante sostuvo que nunca les había negado regalías y que él mismo ni siquiera había recibido regalías por reediciones de sus álbumes o álbumes en vivo póstumos, que habían sido licenciados a otros sellos por la sociedad Decay Music. Decay Music negó este cargo y publicó lo que dicen que son supuestamente sus cheques de regalías cobrados, escritos a nombre de Eric Boucher. Biafra también se quejó de los créditos de composición en nuevas reediciones y álbumes de archivo en vivo de canciones, alegando que él era el único compositor de canciones, las cuales se acreditaban erróneamente a toda la banda. En mayo del año 2000, un jurado determinó que Biafra y Alternative Tentacles eran responsables al no informar de inmediato a sus antiguos compañeros de banda sobre el error contable, y en cambio retener la información durante las discusiones y negociaciones contractuales posteriores. A Biafra se le ordenó pagar $200.000, incluidos $20.000 en daños punitivos. Después de una apelación de los abogados de Biafra, en junio de 2003, la Corte de Apelaciones de California confirmó
confirmó por unanimidad todas las condiciones del veredicto del 2000 contra Biafra y la empresa. Además, los demandantes obtuvieron los derechos de la mayoría de las obras grabadas de Dead Kennedys, que representaron aproximadamente la mitad de las ventas de Alternative Tentacles. Ahora, con el control del nombre de Dead Kennedys, los antiguos compañeros de banda de Biafra pueden ir de gira con un nuevo vocalista principal, mientras que Biafra, cada vez que los nombra o le preguntan por ellos, él se refiere a los Dead Kennedys como una banda de covers. Y aunque Dead Kennedys ha seguido actuando en vivo a lo largo de los años, como dije al principio, no lanzaron ningún material nuevo desde la salida de Biafra, quedando como su lanzamiento más reciente el álbum de estudio Bedtime for Democracy, de 1986. Curiosidad número 7. El logo original fue creado por Winston Smith, quien más tarde también contribuyó con el arte de casi todas las portadas de la banda, e incluso el logo de Alternative Tentacles. Cuando se le preguntó sobre el logotipo de Decay en una entrevista, Jello Biafra explicó que quería asegurarse de que fuera algo simple y fácil de pintar en aerosol para que la gente lo grafiteara por todos lados, y luego se lo mostró a Winston Smith. El artista regresó con un montón de diseños, que tenían el círculo y las letras ligeramente tridimensionales, y tenía algunos con diferentes patrones atrás. Al cantante le gustó el de ladrillos, pero al final pensó que el que tenía simplemente rojo detrás era el más atrevido y el mejor. Curiosidad número 8. Plastic Surgery Disasters es el segundo álbum de la banda de punk rock. La portada del álbum presenta el nombre de la banda superpuesto sobre la fotografía en blanco y negro Hans del reportero gráfico Michael Wells. La foto de Wells muestra el antebrazo demacrado y la mano de un niño ugandés desnutrido en la palma de un misionero europeo, para resaltar los horrores de la hambruna en partes del continente africano durante las décadas de 1970 y 1980. La misma imagen fue utilizada por otra banda de punk con sede en San Francisco, llamada Society Dog, para su EP de 1981 Off of the Leash. La letra de Holiday en Camboya es crítica con los estudiantes universitarios falsos del mundo occidental, contrastando su estilo de vida con el de aquellos bajo el régimen camboyano. La canción fue escrita poco después de la dictadura genocida de los Khmeres Rojos, dirigida por Pol Pot y su Partido Comunista de Kampuchea, que se estima que fue responsable de la muerte de aproximadamente una cuarta parte de la población camboyana entre 1975 y 1979. El videoclip oficial muestra a soldados estadounidenses en helicóptero, algunos perseguidos por la multitud, bombardeos, incluido el bombardeo con gasolina gelatinosa de la Fuerza Aérea estadounidense, y personas quemadas con gasolina gelatinosa, en referencia a Operation Menu, que fue una campaña encubierta de bombardeos realizados por el Mando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos en el este de Camboya y Laos, entre el 18 de marzo de 1969 y el 26 de mayo de 1970, mientras que la foto de portada del sencillo fue tomada de la masacre de la Universidad de Thammasat, en Tailandia, que muestra a un miembro de la multitud golpeando el cadáver ahorcado de un manifestante estudiantil con una silla de metal. Curiosidad número 9. Fresh Fruit for Rotten Vegetables es el 10º álbum de estudio de la banda, y la foto de portada que muestra varios coches de policía en el fuego fue tomada durante los disturbios de la Noche Blanca, del 21 de mayo de 1979, que fueron el resultado de la sentencia leve dictada al ex supervisor de la ciudad de San Francisco, por el asesinato del alcalde George Moscone y el supervisor Harvey Milk. Cuando Biafra se postuló para alcalde, una de sus políticas había sido que se erigiera una estatua a Dan White e inaugurarla tirándole huevos, tomates y piedras. La contraportada original mostraba una fotografía de una antigua banda de salón llamada Sounds of Sunshine, con el logo de Dead Kennedys pegado en la batería, y calaveras y tibias cruzadas empalmadas en sus instrumentos. La fotografía original encontrada por Florid en una venta de garage no tenía ningún comentario de identificación en absoluto, y fue utilizada porque la banda pensó que era hilarante. De alguna manera, Warner Wilder, el ex vocalista de la difunta banda, se enteró de la foto y amenazó con demandar a Dead Kennedys, por lo que la contraportada se reimprimió con las cabezas de los miembros de la banda cortadas, pero se descubrió que esta solución no era satisfactoria para Sounds of Sunshine, lo que obligó a una foto completamente diferente de 4 ancianos en una sala de estar. Las primeras impresiones de este disco presentaban otra portada teñida de naranja con letras negras. Esta variación no fue autorizada por la banda, pero se lanzaron igual, lo que llevó a Biafra a decir durante una actuación de 1981 en Washington DC: algunos de ustedes se inclinaron a comprar nuestro maravilloso álbum incluso con la portada naranja de mierda de Disneyland, que no fue nuestra idea. Curiosidad número 10. A mediados de 2011, Jello Biafra y su banda estaban programados para tocar en el Barbie Club de Tel Aviv, Israel, donde fueron sometidos a una fuerte presión por la campaña pro-palestina de boicot, desinversión y sanciones, y finalmente decidieron cancelar el concierto, después de un debate que, según Biafra, desgarró profundamente la estructura de la banda. Toda esta controversia. El promotor en Tel Aviv perdió miles, y la banda perdió otros miles más en pasajes aéreos perdidos y reservados que no tenían ni idea de cómo iban a pagar, o cómo pagarían sus facturas durante el resto del año. Los insultos raciales comenzaron a aparecer
aparecer en varias páginas de esta campaña, y muchos escritos parecían no tener idea de quién era Biafra o qué es el punk, pero la gente los amenazó y los insultó porque pensaban que venían a causar alboroto entre la gente, en plena lucha de los israelíes por sus derechos humanos. Uno lo llamó fanático sionista con un claro toque de racismo cultural. También recibió una invitación de un fan autoproclamado para venir a conocer a la derecha israelí. Luego Biafra decidió viajar a Israel y los territorios ocupados palestinos por su propia cuenta, y hablar con activistas israelíes y palestinos, así como con fanáticos decepcionados por su cancelación en el país. Y en el artículo en donde expone sus conclusiones en su página web, escribió: "No actuaré en Israel a menos que sea un evento pro derechos humanos, anti-ocupación, que no viole el espíritu del boicot. Cada músico, artista, etc. debe decidir esto por ellos mismos. Me quedo alejado por ahora, pero también estoy realmente asustado por las actitudes de algunos de los intransigentes y espero algún día encontrar una manera de contribuir con algo positivo aquí en este lugar. No marcharé ni firmaré con nadie que corra a llamar a la gente sionazis y que está más interesado en amenazar que en hacer amigos".